Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Hoy nos encontramos en Bucaramanga, Santander. Y desde aquí vamos a hablar de papa, porque el Plan de Ordenamiento Productivo de la Cadena de la Papa Colombiana es un trabajo colectivo que se ha desarrollado con los diferentes actores de la cadena. Nariño es uno de los principales productores de papa en Colombia y ha sido protagonista en la construcción de este plan. El departamento de Nariño fue el lugar seleccionado para el evento Colombia País Buena Papa, organizado por el Ministerio de Agricultura, la UPRA, Fedepapa y el Fondo de Fomento Nacional de la Papa. Hemos estado en la ciudad de Pasto con diferentes entidades y personas vinculadas a la cadena productiva de la papa, socializando el plan de ordenamiento productivo y asimismo entregando un reconocimiento para aquellas asociaciones y entidades que fueron fundamentales en la formulación del plan. Un reconocimiento especial a los nariñenses por su trabajo y compromiso con el Plan de Ordenamiento Productivo de la Papa Colombiana, entregado a la Gobernación de Nariño y su Secretaría de Agricultura, y a la Asociación Nuevo Porvenir de la Vereda La Palizada del municipio de Tangua, y a la Asociación de Productores de Papas Sembradores de Paz y Desarrollo del municipio de Pupiales. Sí, nosotros vemos con gran éxito la socialización del Plan de Ordenamiento Productivo de la Papa. En el departamento de Nariño tenemos nosotros alrededor de 24.000 hectáreas sembradas, teníamos de un promedio de 27.000. Estamos nosotros ahorita haciendo como ese fortalecimiento del Comité Regional de la Papa. Sabemos nosotros que esta es una gran oportunidad que tienen nuestros pequeños productores para mejorar la competitividad del sector. El plan contiene 3 ejes estructurales, un primer eje sobre productividad y competitividad, un segundo eje sobre gestión ambiental y desarrollo social y un tercer eje sobre fortalecimiento institucional. Es necesario que esos 3 ejes se desarrollen de manera articulada en conjunto con el Comité Regional de la Cadena para que los esfuerzos no se atomicen ni se dispersen, sino que jalonen en una misma dirección. Con el Comité Regional de la Cadena de la Papa están los diferentes eslabones, ellos serían los voceros para llevar este plan de acción que nosotros vamos a hacer. Tenemos que fortalecer el gremio y una vez tengamos fortalecido el gremio, nosotros podemos llegar a todos y cada uno de nuestros pequeños productores en el departamento de Nariño, en los alrededor de 21 municipios que somos los fuertes en producción. Nariño es un departamento de buena papa porque es el tercer productor de papa a nivel nacional, con una producción que supera las 900.000 toneladas al año. Tiene más de 18.000 productores, sus grandes epicentros de producción son Pasto y Túquerres en el departamento. Adicionalmente, es un departamento supremamente importante para garantizar la seguridad alimentaria. En Colombia, la ocupación desordenada del territorio rural ha provocado la pérdida de suelo para la producción de alimentos. La agricultura y la ganadería poco a poco están siendo relegadas por otro tipo de actividades como la minería, la infraestructura hotelera, la construcción de urbanizaciones y la industrialización, lo cual pone en riesgo la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada de nuestra población. ¿Y cómo se ejerce el derecho humano a la alimentación adecuada? Se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Por esta razón, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con el apoyo técnico de la UPRA, viene trabajando en la identificación de aquellos suelos rurales que presentan las mejores condiciones para la producción de alimentos y que deben protegerse de manera especial. Estas áreas son denominadas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos APA. Para conocer mejor el alcance y el objetivo de las APA, responderemos a las inquietudes de don Genaro, quien ha vivido en el sector rural toda su vida y será uno de los beneficiarios de esta nueva figura. Don Genaro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la UPRA están trabajando en la declaración de las áreas de protección para la producción de alimentos APA. Estas áreas están ubicadas dentro de zonas donde las actividades agropecuarias son permitidas y deben ser protegidas para seguir produciendo alimentos. Además, las APA son determinante de ordenamiento territorial y una norma de superior jerarquía. Señorita, determinante de ordenamiento territorial,
¿Y norma de superior jerarquía? ¿Eso qué significa? Claro, lo explico. Las determinantes son decisiones y elementos claves que influyen en la planificación del territorio y están relacionadas especialmente con áreas de conservación y protección ambiental, industriales y de producción agropecuaria, entre otros aspectos. Por otro lado, don Genaro, una norma de superior jerarquía significa que no hay otro elemento o directriz por encima de esta norma. Las APA prevalecen sobre otras decisiones, excepto si son de tipo ambiental. Muy bien, suena interesante, pero ¿cuál es el objeto de estas APA? Su principal objetivo es proteger el derecho humano a la alimentación. Adicionalmente, promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario y de los recursos hídricos, proteger y evitar la pérdida de los suelos para la producción de alimentos, especialmente aquellos que cuentan con mayor aptitud y los de predominancia de agricultura campesina, familiar y comunitaria. Promover la disponibilidad permanente de alimentos adecuados, nutritivos y culturalmente aceptados, y promover el desarrollo rural para la garantía del derecho humano a la alimentación. Muy bien, pero señorita, ¿cómo van a empezar a declarar esas áreas? Don Genaro, antes de declarar la APA, el Ministerio de Agricultura y la UPRA identificarán cuáles son las zonas que cumplen con los siguientes criterios mínimos. Están en la frontera agrícola, es decir, dentro de zonas donde las actividades agropecuarias están permitidas. Contar con alta aptitud en el suelo para los alimentos priorizados y para otros alimentos, de acuerdo con las costumbres y la cultura local. Pertenecer a las clases agronómicas para la producción agropecuaria 1, 2 y 3. Tener predominancia de agricultura campesina, familiar y comunitaria con vinculación al mercado y corresponder a los instrumentos del ordenamiento productivo y social con enfoque territorial. Ah, ya. Bueno, y después de identificar esas zonas, ¿qué va a pasar? Don Genaro, ya empezamos esta labor en el sur de La Guajira y continuamos en otras zonas del país. El proceso cuenta con 8 pasos. Como ya lo mencioné, el primero es identificar las zonas de protección para la producción de alimentos. Segundo, delimitar la frontera agrícola a escala más detallada. Tercero, hacer una recopilación de información y análisis de otras determinantes de ordenamiento territorial y actividades económicas. Cuarto, identificar la huella urbana. Quinto, cotejar la información recopilada con los planes de ordenamiento territorial. En sexto lugar, socializar, retroalimentar y coordinar con otros actores el documento preliminar de las APA. Séptimo, hacer el procesamiento e identificación de las APAs. Y octavo, elaborar el documento técnico, la memoria justificativa y el acto administrativo que concluirá con la declaratoria de la APA. Señorita, ¿qué cosas no se pueden hacer en la APA? Por ejemplo, si yo quiero construir mi casa o alguien quiere hacer grandes construcciones, ¿se puede? Don Genaro, recuerde que las APA son una norma de superior jerarquía y solo los aspectos ambientales están por encima de estas. Claro que sí puede construir su vivienda, siempre y cuando la vocación principal de su terreno sea producir alimento. Señorita, muchas gracias. Me quedó muy claro todo lo de las APA. Nos ayudarán a proteger nuestros territorios y nuestra tradición de producir alimentos en el campo. Colombia, potencia de la vida. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, realizó el foro Impuesto Predial Unificado Rural, con el fin de conocer experiencias internacionales en torno a esta materia. Colombia en el sector agropecuario es premoderno. Cuando usted no tiene sino el 10-11% de catastro completo, pues sencillamente la premodernidad, no puede haber mercado del suelo, no puede haber una regulación del suelo, no se puede saber con claridad la relación entre los usos y la vocación, no se puede mover la producción competitiva en el sector agropecuario y el tema tributario se cae completamente. Entonces yo creo que la modernización del sector agropecuario en Colombia tiene que pasar por el catastro. Los municipios tienen la necesidad de fortalecer la economía y su sistema tributario, y el impuesto sobre la propiedad inmueble es pieza clave para el incremento de los ingresos. Tener los valores
de los predios urbanos y rurales, pero en particular de los predios rurales, en una relación muy cercana al avalúo comercial, por lo menos del 60%. Esa es una tarea que se logra a través de dos estrategias. Uno, la actualización catastral. Tenemos una meta del 80% de todo el territorio nacional. Ese territorio nacional actualizado entonces va a tener obviamente los componentes físicos, los componentes jurídicos y en particular el componente económico que va a buscar eso como meta objetivo, pero también todo el tema de desarrollo y despliegue del artículo 49, también del Plan Nacional de Desarrollo, que nos exige tener una actualización de valores masivos en los suelos rurales en particular para llevar a esa relación también al 60%. El impuesto predial rural es pieza fundamental para la sostenibilidad del uso eficiente del suelo. Así lo hizo saber la viceministra de Asuntos Agropecuarios. El impuesto predial unificado para el sector rural es un instrumento clave para poder incentivar el uso adecuado del suelo, el uso eficiente y sostenible, para hacer que el ámbito de lo rural tenga una relación clara con instrumentos tributarios que nos ayuden a incentivar claramente una producción sostenible en donde debemos producir, pero que desincentive tanto el uso ineficiente, la ociosidad de la tierra y que además nos permita que en las zonas de protección y en las zonas sensibles ambientalmente tengamos usos más adecuados. La estrategia del impuesto predial rural progresivo es un trabajo que viene desarrollando la UPRA junto con otras entidades y con la cual los municipios podrán realizar una gestión diferenciada del suelo y aumentar su recaudo. Usualmente la UPRA se encuentra en espacios de ordenamiento productivo, ordenamiento social de la propiedad y encontrarnos hoy en un espacio en donde se está discutiendo una estrategia de impuesto predial rural. La UPRA tiene dentro de sus funciones misionales la proyección y la gestión del mercado de tierras rurales y particularmente el impuesto predial rural es uno de esos mecanismos, herramientas que pueden llegar a dinamizar y a gestionar ese mercado de tierras. Garantizar el uso eficiente del suelo es uno de los propósitos de la UPRA en la planificación agropecuaria del país y para eso adelanta el modelo del impuesto predial rural. Bueno, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y el Ministerio de Hacienda han venido trabajando en una propuesta para replantear el impuesto predial rural. El énfasis de esta propuesta es el uso eficiente del suelo rural y cómo desde el manejo del impuesto predial podemos incentivar unos usos y desincentivar otros usos que, de acuerdo a la política pública, pues no son convenientes para los suelos de producción agropecuaria. La equidad tributaria, desde la perspectiva del impuesto predial, debe incentivar la producción para la seguridad alimentaria y el uso adecuado de la tierra. Desde la UPRA se ha venido trabajando en una propuesta metodológica de cara a este tema. Nosotros hemos diseñado un modelo simple que tiene dos grandes características. Garantizar la progresividad del avalúo y para eso hemos determinado tres grandes rangos. Unos rangos de predios que tengan avalúo hasta 135 salarios mínimos, otros que tengan entre 135 y 1000 salarios y otros mayores a 1000 salarios. Por ahí vamos a garantizar la progresividad del avalúo y la equidad tributaria que estamos buscando. Pero por otro lado, nosotros necesitamos garantizar el uso eficiente del suelo y proteger la producción agropecuaria. Hoy en día el Plan Nacional de Desarrollo nos habla de áreas de protección para la producción de alimentos y en ese sentido hemos tomado como variable o como concepto el ordenamiento territorial y las actividades que desarrollan. Entonces hay 6 grupos de actividades económicas en el campo que con base en su rentabilidad las hemos clasificado. Lógicamente estamos protegiendo los usos agropecuarios y los de protección y estamos dando mayores tarifas a los usos. En el modelo trabajado por los técnicos de la UPRA se tuvo en cuenta el impacto que puede tener en las finanzas municipales el ajuste de este impuesto. Aquí tenemos que tener en cuenta que el 70% de los predios son de destino agropecuario. Aunque los estamos protegiendo, las tarifas que hemos diseñado garantizan que no se pierda tributo. Y lo otro es que para esos grandes actividades económicas que generan mayor renta, pues lo que les estamos diciendo es que ustedes tienen que tributar más, aportar más para el mejoramiento de las condiciones de los territorios. Hola,
Hoy en No Navega por la UPRA te queremos contar sobre 5 secciones recomendadas desde su portal UPRA que deberías conocer. La primera se trata de nuestro banner de información destacada. Accede a upra.gov.co. Al ingresar encontrarás nuestro banner de destacados con información de los últimos lanzamientos, como la cartilla del ABC de la Zapa, un espacio de monitoreo de cultivos y un acceso directo a nuestra oferta de boletines y estadísticas. Nuestro segundo recomendado es el banner de sistemas de información, donde encontrarás accesos directos a sistemas como el SNUIRA, CIPRA, SIGRA, Información Sectorial, EVA y Agronet. Nuestro tercer recomendado es la Biblioteca de Publicaciones UPRA. Este espacio lo encontrarás en la página principal, en donde podrás navegar en el catálogo de publicaciones UPRA. Y si deseas conocer las más de 120 publicaciones disponibles, puedes ingresar y consultarlas. Finalmente, los dos últimos recomendados son las secciones de eventos y multimedia. En estos espacios podrás estar al tanto de las actividades de la UPRA, asimismo como el material multimedia que generamos, como nuestra galería, nuestros podcasts y nuestros videos. Te invitamos a seguir conectado y navegando por la UPRA con nosotros. Con el fin de evitar el acaparamiento y extranjerización de tierras en Colombia, la ministra de Agricultura, en cabeza del Gobierno Nacional, abogó por una legislación clara y transparente sobre la tenencia de la tierra en nuestro país. En un debate de control político realizado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, planteó que en Colombia se requiere una urgente reglamentación que frene el acaparamiento de tierras. La funcionaria explicó que, al igual que en otros países, en Colombia se presentan varias modalidades de acumulación de tierras que causan perjuicios sociales e inequidad social entre las comunidades rurales. Hay varias formas de acaparamiento de tierras. En nuestro país las podemos aterrizar perfectamente. Una tiene que ver con la extranjerización de tierras, que es cuando este acaparamiento se da a través de capital o personal, sea natural o jurídico extranjero, sean estatales o privados extranjeros, en dominio de tierras, de grandes porciones de tierra, sea con propiedad o sin propiedad, pero sobre la producción también y finalmente el uso y la destinación de estos patrimonios. Con base en estudios y análisis realizados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la ministra planteó los inconvenientes y perjuicios que acarrea el acaparamiento de predio rural. Indiscutiblemente, cuando se acumulan grandes extensiones de suelos para la producción agrícola en muy pocas manos, pues eso pone en inseguridad alimentaria al resto de la población, y esto pues en la medida en que cada vez aumenta la fiebre por la tierra y las presiones por la tierra, pues se hace cada vez más evidente. A propósito de la necesidad que tiene el país de regular la tenencia y uso de la tierra, recientemente la directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Claudia Cortés, planteó que uno de los desafíos que enfrenta el campo colombiano tiene que ver con la alta informalidad que se presenta en materia de tenencia y explotación de la tierra. Si nosotros en la ciudad tenemos que ir al notariado, luego al registro, pagar aquí, pagar allá, hacer la vuelta, esto en el territorio rural es mucho más complicado porque no siempre los círculos registrales están cerca de donde uno está. La notaría es una notaría única municipal. Hay muchos fenómenos que ocurren en lo rural que hacen muy costoso y muy difícil volverse formal. El gobierno del cambio apuesta por la creación e implementación de normas en materia de reforma agraria que resulten eficaces en el propósito de frenar el acaparamiento y la concentración de la propiedad rural en pocas manos. En la siguiente nota queremos contarles cómo la UPRA, los profes del campo, con el DANE y el Ministerio de Agricultura, trabajan mensualmente en la producción de boletines con los precios de los insumos agropecuarios en el país. Mensualmente la UPRA publica el boletín del Índice de Precios de Insumos Agrícolas y Alimento Balanceado de Animales, un trabajo articulado entre el Ministerio de Agricultura, el DANE y la UPRA. En total se analizan 382 productos, 189 de insumos agrícolas como fertilizantes, plaguicidas y otros insumos, y 193 de alimentos balanceados para animales de cadenas como avicultura, porcicultura, acuicultura y ganadería bovina.
Es un proyecto que nació en el 2020, en época de pandemia, bajo las iniciativas del Ministerio de Agricultura. El índice se construye a partir de la ponderación y la priorización con una información que venía del Siriagro. Pero la información insumo mensualmente es del CIPSA, del componente insumos. El DANE es un actor clave en la información que utiliza la UPRA para realizar el boletín del Índice de Precios de Insumos Agrícolas y Alimento Balanceado para Animales. Tenemos una cobertura en 24 departamentos y visitamos 197 municipios. Allí nosotros visitamos diferentes fuentes que nos brindan la información, el precio de venta al por menor de los insumos que constituyen las diferentes canastas. Para llegar a generar esos resultados, somos alrededor de 100 personas distribuidos en diferentes roles. Hay un equipo en campo que son alrededor de 88 personas, son aquellas personas que van a recolectar la información, hacer un primer análisis, una supervisión de la calidad. Esta información es clave para hacer seguimiento a los precios para la producción de los alimentos, apoyar la política de vigilancia a través de Siriagro y realizar un soporte a la política pública. En el índice agrícola se tienen en cuenta principalmente los fertilizantes, que son los que más participan en las estructuras de costos de producción. Entre estos están los simples y los compuestos, los plaguicidas, en los que se consideran los herbicidas, fungicidas e insecticidas, y otros insumos. En la parte pecuaria se tienen en cuenta actividades que tienen mayor participación en el PIB. La ganadería bovina, no especies menores, la avicultura, que tiene su propia cuenta nacional en el DANE, la porcicultura también, y pues por último la acuicultura. Hola, soy el webmaster de la UPRA y hoy te queremos contar cómo puedes acceder a toda la información de las evaluaciones agropecuarias municipales EVA, que son la base de información y conocimiento sobre la oferta productiva agropecuaria de los municipios del país. Ingresa a upra.go.co, bajas hasta el banner del sistema de información, deslizas para buscar y seleccionas EVA. Aquí encontrarás los resultados de las evaluaciones de los últimos 4 años, información de la resolución 299 de 2019, así como acceso a los sistemas de información donde podrás realizar consultas mediante gráficas, datos consolidados, tendencias a nivel departamental y municipal. En los resultados de cada año encontrarás la ficha técnica, resultados de los componentes agrícola, pecuario, calendario de siembra y cosecha y finalmente estructura de costos en productos y regiones priorizadas para los años 2021 y 2022. Esta y más información la encuentras en nuestro portal UPRA. Recuerde que para más noticias del sector agropecuario puede ingresar a nuestra página de internet upra.go.co o seguirnos en nuestras redes sociales. UPRA Colombia. Hasta pronto. Colombia, potencia de la vida.